Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Pareja Pineda, yo soy docente de la Cátedra de Medicina Legal en el módulo de adultez del semestre 11 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a tratar hoy fundamentalmente es el tema de balística relacionado con la trayectoria anatómica. Y quiero hacer énfasis en por qué anatómica. Es porque vamos a tomar unas medidas que son fundamentales de los orificios de entrada y orificios de salida que ya vimos previamente en clase, con el ánimo precisamente de ver cómo los proyectiles hacen el movimiento en el cuerpo. Esa podría ser una trayectoria balística cuando ponen a analizar quién está disparando frente al objetivo, pero como nosotros vamos a encontrar el cuerpo sobre la mesa de autopsia, entonces nosotros vamos a hablar de una trayectoria anatómica. No vamos a hablar de trayectoria balística. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en tomar las medidas en el cuerpo de manera adecuada con el fin de evitar que hayan errores que en un momento determinado, cuando se haga ese análisis de trayectoria balística, vayan a generar dudas o confusiones en el análisis que hace el grupo de balística. Entonces, para poder hablar de la trayectoria anatómica es fundamental que recordemos los tres planos anatómicos. El plano coronal, que nos divide el cuerpo en anterior y posterior y viceversa, o adelante y atrás y viceversa. El plano sagital, que nos divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, o izquierda-derecha, el plano horizontal o transverso, que nos divide el cuerpo en superior e inferior, viceversa, o arriba, abajo, viceversa. No utilizamos, por eso está subrayado aquí, los términos craneal y caudal, porque son términos muy anatómicos y recordemos que cuando estamos haciendo un informe de necropsia médico-legal, lo que se busca es que entiendan de manera adecuada los operadores de justicia como los fiscales y los jueces, y este término es muy anatómico, mientras que esto sí lo conocen la mayoría de las personas que están en el medio. Entonces resulta y sucede que cuando vamos a hacer la descripción de estas trayectorias, primero que todo tenemos que recordar cómo es la forma de ciertas estructuras de nuestro cuerpo, es decir, la forma del cráneo, la forma del cuello, la forma de nuestro tórax y abdomen, que si los miramos desde un plano superior, se van a ver de la siguiente manera. Si nosotros observamos nuestro cráneo desde la visión superior, nuestro cráneo tiene una forma oval, nuestro cuello tendría una forma circular y nuestro tórax-abdomen también tendría una forma elíptica u ovoide. Estas formas como tales, para tomar las medidas, que es el objetivo de esta charla que estamos presentando a ustedes, no se puede hacer con las figuras que aquí tenemos visualizadas, sino que a esas figuras las tenemos que transformar en unas figuras planas. Entonces, así como cogeríamos el cráneo y lo transformaríamos en una especie de rectángulo, el cuello en un cuadrado y esta elipse también en otro rectángulo. Me disculpan que no queden pues las figuras muy exactas, pero por efecto de lo que estamos trabajando aquí. Y ya con esta forma, como la estamos presentando, las medidas van a quedar mucho más adecuadas y van a entender el por qué ahorita cuando hagamos un ejercicio no se puede tomar las medidas con el metro convencional, el que tenemos de costura que todos conocemos, sino que lo tenemos que hacer a través de una regla con un objeto rígido. Y ahorita veremos un ejemplo de esto. Entonces vamos a continuación a definir dónde va a ser la parte anterior y la parte posterior para poder tomar las medidas, es decir, porque hay unas medidas que las vamos a tomar hacia la parte anterior,
a la línea media y en la parte posterior a la línea media posterior. Y tenemos que tener unos límites para eso. Entonces, a continuación, vamos a pasar a mirar un modelo para que definamos bien hasta dónde van esas líneas. Vamos a tomar entonces como punto de partida para poder definir el plano coronal, es decir, aquel que me divide el cuerpo en anterior y posterior, en primera instancia, la sutura coronal, que todos la tenemos en el cráneo y que obviamente la tenemos que visualizar sin haber abierto el cráneo. Entonces, ahí sería el punto de partida. Bajaríamos inmediatamente por detrás del pabellón auricular y por la parte posterior al músculo esternocleidomastoideo. Es decir, si las lesiones están de esa sutura coronal hacia adelante, vamos a medir en la línea media anterior. Si están en el cuello, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, se van a medir hacia atrás, mientras que si están sobre el músculo, se miden hacia adelante. Seguimos bajando el trapecio, el borde superior y el borde anterior del trapecio se mide hacia la línea media anterior. Y si está por detrás de ese borde superior del trapecio, ya medimos a la parte posterior. Quitamos los brazos, como está nuestro modelo anatómico, y entonces seguimos bajando por toda la línea media, completamente, hasta que llegamos a la cresta ilíaca. Entonces, de la línea media axilar, y que la vamos a prolongar hasta la cresta ilíaca, y la línea axilar anterior, todo eso lo vamos a medir a línea media anterior. Mientras que si está detrás de esa línea media axilar, lo medimos a la parte posterior. Bueno, entonces en el modelo anterior estábamos viendo cómo iba esa línea prolongada hasta la cresta ilíaca. Ahora tenemos que venir a la pelvis. Y la pelvis, pues la vamos a tomar como punto de referencia el ligamento inguinal. Hasta ahí va a ir la pelvis y se va a medir, como a continuación vamos a ver, a línea media y al vértex, que no lo he mencionado, pero que ahorita lo vamos a tocar, y esta zona, cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, van a tener esa medición a la línea media, tanto anterior o posterior, dependiendo de las lesiones, y a la región superior de la cabeza, al vértex. Y todo en posición anatómica, tal como tenemos acá nuestro simulador. Es bueno también recordar que entonces el elemento lo vamos a analizar en primera instancia para este ejercicio sin las extremidades. ¿Por qué? Porque las extremidades se van a medir de otra forma, que a continuación lo vamos a ver. Entonces, vamos a definir también unas cosas que se salen un poco de lo que aprendimos en anatomía, para efectos precisamente de que se pueda entender por parte de los fiscales y los jueces cuando estamos describiendo las lesiones por proyectil de arma de fuego. Entonces, el miembro superior en posición anatómica es tal cual lo estamos viendo aquí, es decir, esta parte es la parte anterior, esta es la parte posterior, anterior, posterior. Esto lo vamos a llamar la cara lateral externa. En anatomía hablamos de la cara lateral, pero aquí le vamos a poner el nombre externa. Y esta parte interna, que nosotros la llamamos medial en anatomía, aquí la vamos a llamar es cara interna. Entonces, va a arrancar el miembro superior desde la unión acromioclavicular hacia abajo. Es decir, lo que esté de la unión acromioclavicular hacia la zona de la línea media, medimos a línea media, medimos a vértex, mientras que cuando se trata de heridas en el miembro superior, medimos de la herida al acromio. Y eso quiero que quede claro. Mientras que el miembro inferior lo vamos a tomar de la siguiente manera. Del ligamento inguinal hacia abajo, esta es la cara anterior del miembro inferior. De la cresta ilíaca hacia abajo es la cara externa del miembro inferior.
y de la zona donde se encuentra el aductor, el tendón del aductor, hacia abajo, la cara interna del miembro inferior. Por la parte posterior simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente: del pliegue glúteo hacia abajo es la cara posterior, porque el glúteo, como aparte de tener sus 4 cuadrantes, también tiene línea media, se va a medir las heridas en los glúteos a línea media y a su vez al vértex. Las heridas en el miembro inferior no se miden a línea media ni a vértex, sino que se miden del orificio al talón. Entonces recordemos, en miembro superior, del orificio a la unión acromioclavicular, en miembro inferior, del orificio al talón. Eso quiero que quede claro. Y ya sabemos entonces que cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis se va a medir a línea media y a vértex. No se nos puede olvidar los genitales, sobre todo en nosotros los varones. Si bien el modelo de simulación presenta el pene en una forma relajada, debemos recordar que anatómicamente el pene está en erección y por lo tanto esta es la cara anterior y esta es la cara posterior del pene para efectos de heridas. Y también se va a medir el pene conjunto con los testículos a la línea media y al vértex del cuerpo. Vamos entonces a explicar cómo se toman las medidas y posteriormente haremos un ejercicio con unas lesiones que el modelo tiene para que podamos terminar esta parte y espero que quede claro todos los conceptos. Recuerden que si hay alguna duda podemos a través del correo aclarar las situaciones que se presenten. De todas formas, esto es una herramienta que estamos utilizando para efectos de aprender a tomar las trayectorias anatómicas. No obstante, pues esto se hacía en un taller y obviamente el taller es más dinámico y los estudiantes preguntan y se hacen una cantidad de cosas. Entonces vamos a proceder a mostrar entonces cómo es que se va a medir las lesiones en el cuerpo. Para efectos del ejercicio que vamos a hacer con el modelo de simulación, entonces los orificios de entrada van a presentar esta forma, que serían con bandeletas concéntricas, o también pueden presentar esta otra forma que ya ustedes habíamos visto en clase, bandeletas excéntricas. Estas serían los orificios de entrada, mientras que los de salida van a ser estas figuras irregulares, como ya lo habíamos planteado. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que cada que se va a tomar la medida para efectos de la trayectoria, vamos a tomar el centro del orificio y de ahí medimos a la línea media, bien sea anterior o a la línea media posterior. Y del mismo centro del orificio hacia arriba para tomar la medida al vértex. Lo mismo se hace con el de salida. Entonces, si el de salida lo tenemos aquí, por la mitad, medimos al vértex y medimos a la línea media. Esto es fundamental tenerlo claro para poder luego tomar las medidas. Bueno, entonces vamos a hacer primero un ejercicio con la cinta métrica. La mayoría de las personas verían esto como una herramienta para poder trabajar y tomar estas medidas que a continuación vamos a aprender a hacerlo. Pero nos vamos a dar cuenta que la cinta métrica sola va a inducir a error. Vamos a imaginarnos que nuestro modelo tiene un disparo aquí en la región temporal. Y entonces vamos a medir ese disparo a la línea media anterior. Entonces nos paramos con el metro en toda la mitad del orificio y lo traemos a la línea media. Siempre el evaluador tiene que estar al frente para evitar el fenómeno de paralaje, que significa que si yo estoy a este lado me da una medida, si estoy al otro me da otra, mientras que si estoy al frente, y me excusan cuando me vaya a hacer al frente de la cámara, es para poder mirar bien la medida. Entonces me hago al frente y esto me está dando 14,5 centímetros. Si igual forma mido del orificio de entrada al vértex y lo pongo en la mitad,
y lo llevo hacia arriba, me está dando 12 centímetros exactos al vértice. Esta medida, como a continuación vamos a ver, es una medida errónea, por lo que habíamos expuesto anteriormente de la forma del cráneo, que era un óvalo. Entonces, a mí me corresponde tomar un elemento rígido, que en muchas ocasiones puede ser el mismo cuchillo con que se está haciendo la autopsia, y ponerlo como referente en la región anatómica que vamos a medir. Entonces, voy a tomar una regla para utilizarla como elemento que me transforme a mí la superficie, como vimos ahorita, en una superficie plana. Tengo que hacerme completamente de frente al objeto a evaluar, porque si no, entonces voy a dejar la regla así, o la voy a dejar así, y voy a tener errores al momento de medir. Entonces, me voy a parar sobre la herida que teníamos hipotética, me vengo aquí al frente y tomo la medida y, oh gran sorpresa, me da 7,8 centímetros, cuando en la primera nos había dado 15. Entonces, miren la diferencia tan grande que se establece. De igual forma, vengo aquí y transformo esto en un cuadrado, tomo la regla con que voy a medir, me paro al frente para poder mirar bien y me está dando 8 centímetros, cuando en la primera medida con la cinta métrica nos daba 12. Ustedes, cuando ven que uno hace este ejercicio, les parece complicado, porque piensan precisamente que ¿cómo hace uno para cuadrar las reglas? No se nos olvide que el cadáver va a estar en posición anatómica sobre la mesa de evaluación, y entonces allí yo puedo hacerme frente a él y tomar las medidas sin ningún problema. Vale de antemano, y precisamente porque estamos ahora en la época de la infección por el coronavirus, que cuando uno va a tomar estas medidas uno no tiene por qué agacharse hacia la cabeza del cadáver. Sabemos que de todas formas, a pesar de que ya hay unas normas implementadas al respecto, siempre han sido reconocidas por nosotros en la práctica forense. Uno no se acerca hacia los orificios nasales ni la boca del cadáver, y uno tranquilamente puede tomar las medidas desde arriba sin ningún problema, como ahora lo vamos a ver, para que terminemos de entender este ejercicio de manera correcta. Al momento de retirar, pues obviamente, el contenedor donde viene el cadáver, haberle descrito las prendas de vestir, que ya eso lo habíamos hablado durante las clases. Entonces uno procede a observar las heridas que presenta el cuerpo. Este cuerpo que tenemos acá, el del simulador, presenta una herida de salida en la región frontal izquierda, una herida que ahorita las vamos a ver de detalle en la región pectoral izquierda, una aquí de salida también en la región supraumbilical, una herida en la cara externa del brazo izquierdo y una salida en la cara interna que ahorita la vamos a ver. De igual manera presenta una herida de entrada en el muslo, en la cara externa, y la salida en la cara interna del mismo muslo. Es decir, que vamos a encontrar unas heridas en la parte posterior y otras, como una que hay aquí, en la parte lateral del tórax, que son las que vamos a medir, aprender a medir, para que podamos poner en práctica lo que se hizo durante este taller. Entonces, no se nos puede olvidar que luego que yo hago esa descripción, también tengo la obligación de voltear el cadáver, en este caso el simulador, y lo vamos a voltear porque vamos a mirar qué heridas presenta por detrás. Vamos a aprovechar de una vez para hacer las medidas tal cual se harían, muy distinto como lo hicimos con el otro simulador ahorita que estaba paradito,
este ya está en posición anatómica, entonces aquí ya nos va a quedar real y como se debe hacer. Entonces voy a proceder a voltear el cuerpo para que miremos qué otras lesiones tiene el cuerpo. Y entonces tenemos una herida en la región parietal posterior izquierda de entrada y una herida en la fosa lumbar derecha, en la región parietal derecha y en la fosa lumbar derecha, que a continuación las vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo se toma la medida. Vamos a comenzar a tomar la medida a la línea media posterior de nuestro orificio de entrada de la región parietal posterior derecha. Entonces me paro en toda la mitad de la herida y, ojo muchachos, la línea media me la imagino yo. Bueno, hay veces uno encuentra que hay gente que es como un poquito complicadita, entonces la tiene que poner, pero ya la experiencia nos ha enseñado que uno se imagina la línea media. Entonces me paro en la mitad y vengo acá y me está dando 4 centímetros. Ahora debo medir al vértex este orificio. Entonces pongo este elemento que tiene que quedar completamente derecho, no puede quedar acostado, no puede quedar tirado para acá, tiene que quedar derecho y lo corro hacia acá y vengo a medir y me da 10 centímetros del vértex. Entonces es la forma correcta como se toman las medidas. Mire que pusimos como un cuadrado la zona, sobre todo esta aquí está muy cerca a la línea media, no tiene problema, pero si hubiera estado aquí corrida, yo tendría que haber puesto aquí mi elemento rígido y haber medido a la línea media. Eso es fundamental que lo tengan. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aprovechar ahora, como tenemos el cadáver aquí, para mostrar la línea media de la herida que está en la fosa lumbar. Entonces también es muy fácil. Voy a ella, la herida, entonces me paro nuevamente en la mitad de la herida, vengo a la línea media y tengo una herida que está a 5,5 centímetros de la línea media posterior. Y luego, ahí sí me toca a mí ayudarme de el auxiliar que está con uno en la morgue, porque tengo que tener a alguien que me sostenga firmemente aquí y yo poder medir hasta acá. Entonces vamos a hacer ese ejercicio para que también lo reconozcan. Recordemos que tiene que quedar completamente recto el elemento aquí para poder tomar la medida y yo soy el que superviso y le digo al disector que me está ayudando, déjemelo así y no me lo mueva. Entonces vamos a mostrar a continuación cómo sería esa medida del vértex a el orificio de entrada que estamos analizando. Nuevamente me paro en la mitad del orificio, ahí sí puedo usar la cinta métrica y me voy hasta la parte donde está el elemento rígido, está un poquito encorvadito, ahí sí perfecto, y me da 65,5 centímetros. Ahí ya tengo la medida de esta herida, a la línea media y al vértex. Espero que estén entendiendo esta toma de medidas. Vamos a continuar a continuación, aprovechando las lesiones que vimos en el miembro superior y en el miembro inferior para hacer la respectiva medida. Bueno, entonces ahora vamos a tomar la herida que tiene en la cara externa, tercio superior del brazo izquierdo. De la mitad de la herida medimos al acrómio y me da 15 centímetros. Esa es la única medida que vamos a tomar para el orificio de entrada. Y en el caso del muslo, entonces vamos a decir que está en la cara posterolateral externa, tercio superior del muslo izquierdo, y vamos a pararnos en la mitad de la herida y vamos a ir hasta el talón y me da 69 centímetros exactos. Lo mismo vamos a hacer con el orificio de salida, que vamos a aprovechar que el de salida del muslo está en esta parte de acá para que hagamos de una vez la medición. Entonces, está el orificio de salida aquí, cara interna, tercio distal del muslo izquierdo, me paro en la mitad de la herida y voy al talón y me da 53 centímetros, lo cual me está diciendo 69, 53
esta herida está más alta, superior, inferior, de izquierda a derecha en la trayectoria, y en el plano coronal no podríamos decir que está anterior y posterior, sino que está en el plano. Que eso quede muy claro. Entonces recordemos, ahora vamos a mirar la salida del orificio que estaba en la parte posterior de la cabeza. En la parte posterior de la cabeza se encontraba en la región parietal, en su porción posterior derecha, y aquí está saliendo en la región frontofacial izquierda. Entonces volvemos y hacemos el mismo ejercicio. Entonces medimos a la línea media desde la mitad de la herida, de la salida, y me está dando 2 centímetros. Y ahora, siempre la cabeza debe quedar en posición anatómica. Entonces ahora medimos al vértex y me da 4,5. Entonces, 2 y 4,5. Si recordamos las medidas de la parte posterior, que eran 4,5 de la línea media y 10 del vértex, entonces estaríamos diciendo que esta herida en los planos anatómicos, entonces, en el plano coronal, muy fácil, de atrás a adelante, esa no tiene pierde. Si tomamos la medida de 10 centímetros del vértex y la que acabamos de tomar aquí, nos está dando mayor la de abajo, entonces infero superior. Y en el plano sagital nos está dando de derecha a izquierda. Espero que quede bien clara esta exposición con la herida que hay en la cabeza. Vamos a retomar ahora, entonces, la herida que encontramos en el brazo izquierdo. Entonces, la herida del miembro superior izquierdo del brazo está la salida en la cara interna tercio distal y la medimos de la mitad de la herida al acromion y nos está dando 27,5. Entonces, si recordamos la entrada, nos decía la entrada que estaba a 15 del acromion. Entonces, a 15 del acromion y a 27, entonces es supero inferior, aquí sí sería de izquierda a derecha, y podríamos hablar de postero anterior porque la herida está más hacia la parte de atrás, postero anterior. ¿Estamos? Ya medimos entonces miembro inferior en el ejemplo pasado y el miembro superior. Ahora vamos a medir la herida que tenemos en la fosa lumbar. Esa herida de salida la estamos encontrando en toda la línea media. Entonces se va a colocar en la descripción que se encuentra en toda la línea media, supraumbilical, y vamos a tomar la medida al vértex, que esa sí es fundamental en este caso. Entonces vamos a tomar la medida al vértex, ponemos nuevamente nuestro elemento rígido aquí, le pedimos la ayuda a la persona que nos está ayudando y procedemos a tomar la medida con nuestro metro de la mitad de la herida nuevamente hasta la región del vértex, que nos da 65,3. Si recordamos entonces, la medida que nos había dado en la fosa lumbar estaba a 69. Entonces, ¿qué vamos a decir entonces? Que esa herida es de atrás hacia adelante. Estaba más abajo en la parte posterior y aquí más arriba, entonces infero superior. Y si recuerdan bien, estaba en el lado derecho la herida con una bandeleta que mostraba que iba hacia allá, entonces va de derecha a izquierda. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver otra herida donde hay que combinar
la forma de poner cuadriculado el cuerpo, y es una herida que hay aquí en un costado con una salida aquí en el tórax anterior. Entonces ahora vamos a observar este orificio de entrada que hay aquí, cuya bandeleta me está diciendo que el disparo va hacia allá y que la salida que le corresponde es esta que habíamos visto en la primera toma realizada. Entonces, esta herida, tengo que transformar esta elipse que es nuestro tórax, como lo habíamos visto en la parte inicial, en una forma cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pararme en la mitad de la herida, voy a poner el elemento con que voy a medir recto, y por eso me hago a la cabeza del cadáver, y vengo y mido hacia la línea media. Y entonces me está dando 14,5 centímetros. Me está dando aquí la medida. Y al vértex haría exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Me paro en el vértex y extiendo la cinta métrica. No me voy a detener en eso porque ya lo hemos visto. Simplemente tener en cuenta que yo como evaluador tengo que verificar que el elemento que se ponga al vértex tiene que quedar completamente paralelo al vértex, no movido. Y ya vendría a la salida, la mediría a la línea media, como hemos visto, esta estaría a 8, y luego volvería nuevamente al vértex y extendería la medida tal cual lo hemos visto. Y estaríamos diciendo entonces que la trayectoria de esta herida es de derecha a izquierda, de abajo a arriba y de posterior a anterior, porque ya me pasó la línea media axilar que habíamos definido en la primera toma cuando estábamos hablando con el primer simulador. Entonces, miren que no es complejo la toma de las lesiones. Ustedes se preguntarán muchas cosas, como por ejemplo, ¿y cómo voy a saber cuál es la entrada y cuál es la salida? Bueno, cuando uno inicialmente aborda el cadáver, uno tiene que hacerse a la idea de mirar las bandeletas de los orificios de entrada. Si las bandeletas me están mostrando algún tipo de trayectoria, entonces yo empiezo a organizarlas de manera cráneo-caudal. Yo tengo que describir las heridas una a una, empezando por la parte superior y hacia abajo. Es decir, las heridas de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen y la pelvis primero, y luego ya paso a miembros superiores y a miembros inferiores. Eso no quiere decir que así fue que le dispararon, sino porque como estamos hablando de la trayectoria anatómica, es fundamental que lo hagamos en ese orden, el mismo orden que se utiliza normalmente en el examen médico que nosotros hacemos en las personas vivas. Esto sigue siendo medicina, señores. Entonces, yo hago una hipótesis inicial de que este orificio de entrada se corresponde con esta salida. Pero ¿qué puede ocurrir? Que posteriormente, este es el examen externo, yo abra las cavidades y me dé cuenta que de pronto el de la región de la fosa lumbar salía aquí y este salía acá. Y usted diría, pero profesor, usted dijo que tenía la bandeleta, pero no se les olvide que las balas pueden chocar en las estructuras óseas y tomar otro camino, como pasa con las bolas del billar cuando se está jugando y no se sabe jugar bien, que si usted le pega mal, la bola se va para otro lado, quién sabe jugar, si se va para donde es. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Entonces, yo tengo la obligación de primero hacer todo el ejercicio de poner las posibilidades de cuáles entran y cuáles salen, y si al abrir me encuentro con otra cosa, pues cambio esa trayectoria porque tengo que decir la verdad al respecto. Hay un punto que es muy interesante y es cuando no hay salida. Si yo palpo el proyectil en el examen externo, toco por ahí la nodulación, hago exactamente lo mismo que él. Lo mido a la línea media y lo mido al vértex, pero ya no voy a hablar de orificio de salida, sino que digo orificio de salida sin salida y se recupera el proyectil en tal región anatómica. Para terminar, les quiero comentar cómo es que se describen cada una de las heridas por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego.
Es decir, cuáles son los componentes básicos que cada herida debe llevar. Es decir, muchachos, prepárense, porque si a mayor número de heridas, mayor descripción y más largo y más complejo el proceso de hacer la descripción y el informe de necropsia. Pero eso todo hay que aprenderlo. Entonces vamos a continuación a mostrar cómo se hace esa descripción. Bueno, es importante recordar que en todas las autopsias se le debe tomar la talla al cadáver, pero la talla es de mucha importancia, de mucha relevancia, sobre todo en las personas que mueren por proyectil de arma de fuego y en las personas que mueren por heridas con arma blanca, principalmente los cuchillos y las navajas. Se necesita tener la talla. De paso, de la misma manera como vimos que se tomaban estas medidas a línea media y a vértex, en arma blanca también se miden de la mitad de la herida a línea media y de la mitad de la herida al vértex, en ambas circunstancias. Cuando uno va a describir una herida por proyectil de arma de fuego, ella tiene 4 componentes. Cada herida tiene 4 componentes y a continuación se los voy a poner para que con eso quede claro la forma como se va a describir y de paso ustedes tengan el panorama ya claro, tal cual está en la guía de necropsia que ustedes deben haber leído. Entonces, lo primero es el orificio de entrada, luego el orificio de salida, luego las lesiones y por último la trayectoria, que fue lo que acabamos de ver y que aquí no me voy a detener, simplemente les voy a decir que va a venir en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano horizontal o transverso. Cada orificio de entrada va a llevar un número, el 1 y la salida el 1. De esa misma manera, cuando ustedes estén describiendo, los van a poner. Cuidado, muchachos, con poner primero las entradas y después las salidas. No. Como dice la frasecita por ahí de vieja guardia, cada oveja con su pareja, cada entrada con su salida, porque luego ya puedo hacer un balance de cuántos entraron y cuántos salieron, cuántos faltan por recuperar porque no salieron y se quedaron, y entonces ahí ya tengo yo un balance para hacer al final cuando esté terminando el examen externo. Entonces mucho cuidado con esos jóvenes, porque si no se vuelve una mezcolanza y no termina uno una autopsia de esas en todo un día. En el orificio de entrada debemos describir la región anatómica lo más precisa posible. No es para decir, muchachos, como ve uno en los informes de necropsia, que hay una herida en el temporal derecho o algunos más atrevidos en hemicráneo derecho, sabiendo que el cráneo tiene un montón de huesos, de zonas anatómicas que nosotros como médicos debemos saber y que tenemos la obligación de describirlas. Entonces, si yo tengo una herida en la región temporal y tengo como punto cercano para anclarla la cola de la ceja, entonces yo digo que tengo una herida, un orificio en la región temporal a 1,5 centímetros de la cola de la ceja derecha. O si está un poquito más atrás, entonces a tanto del hélix de la oreja. Es decir, yo debo buscar puntos de amarre para que la herida quede lo más posiblemente bien descrita y que le sirva, porque no se les olvide que la necropsia no es para mí, también es para el balístico, que es el que va a hacer el análisis después de muchas cosas y se va a basar en la información que nosotros le dimos. Entonces, la región anatómica, lo más específico. Hay que describir el orificio, mencionar la bandeleta, si es concéntrica, si es excéntrica. Debemos siempre anotar, bien sea si está presente o no, el tatuaje de pólvora y el ahumamiento. Entonces, si está presente, recordemos que hay que medirlo y decir si es denso, si es disperso y cuánto tiene de diámetro. Tanto el tatuaje como el ahumamiento. Y si no están, se debe colocar sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento. Y paso seguido, ya ponemos las medidas a la línea media y al vértex de la entrada. Orificio de salida. La región anatómica, igual como
estábamos hablando del anterior, describir el orificio, eso está en la guía, que es un orificio de bordes evertidos, hemorrágicos, bla, 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 bla. Y aquí mencionar nuevamente la línea media y el vértex, porque con estas medidas me va a permitir que yo pueda establecer la trayectoria anatómica. Por último, las lesiones. Las lesiones es toda la serie de eventos, la secuencia que se presenta. Por decir algo, si la herida entra en el temporal derecho, entonces yo pongo que hay una herida en la piel, hay una hemorragia en la región epigaleal, subgaleal, una fractura en el hueso temporal derecho, con biselamiento interno, que ya sabemos qué es eso, que hay un desgarro de las meninges, que hay una hemorragia subaracnoidea traumática en el encéfalo, y ya las lesiones que va haciendo el proyectil durante su trayecto hasta donde sale. Eso va aquí. Eso hay que hacerlo por cada uno de los orificios que presente el cuerpo. Recordemos que si no tiene salida, simplemente decimos sin salida, pero ojo muchachos, ahí ya me toca describir el proyectil. Entonces, si es un encamisado, entonces voy a decir que se trata de un sin salida, se recupera en tal región anatómica también muy específico, un proyectil de color dorado o cobrizo o gris, como el caso de los que no son enchaquetados, en buen estado, deformado, etcétera, todo lo que le veamos, a tanto de la línea media y a tanto del vértex. Muchachos, espero que esto sea de utilidad y nuevamente los invito a que si tienen alguna duda, me escriban al correo personal de aquí de la universidad y con gusto se las puedo aclarar. O concertamos un encuentro virtual donde podamos ampliar cosas si quedan dudas al respecto. Muchísimas gracias.